Buenas tardes, hermanos, hermanas. Como dicen los cristianos, aleluya, aleluya, aleluya. Jesús vive. Esta mañana me desperté con esta canción en mi mente y me hace sentir mucha tranquilidad y me da mucha confianza saber lo que dice la letra de esta canción. Jesús reina, bendito sea el nombre del Señor. Jesús reina, bendito sea el nombre de Dios. Jesús reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones: Jesús reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones: Jesús reina, bendito sea el nombre de Dios. Quiero, antes de empezar a compartir con vosotros este pequeño estudio de la palabra de Dios, quiero precisamente recordar a la familia de nuestro hermano Marcelo, su hermano Adrián, por el que hemos estado orando y estamos orando para que el Señor ponga su mano sobre él en la distancia tan lejos, para su hermano Marcelo, su madre que está allí también y su familia. Que el Señor ponga su mano y que los bendiga. Y también especialmente por la familia de Juana y Sara Villacrés y de Carlos Mouré, el esposo de Sara, que como bien sabéis, en muy pocos días se han despedido con la esperanza de la resurrección de 4 miembros de la familia. Que el Señor, que es inmensamente misericordioso y compasivo, les acompañe, les bendiga y les guarde. Nuestras oraciones están con ellos. Antes de leer el texto bíblico de hoy, sí que quiero hacer una pequeña referencia a diferenciar entre vosotros lo que para mí es un creyente y lo que es un cristiano. Mirad, cristianos hay muchísimos, pero muchos es poco decir. Muchísimos. Hay cristianos en todas partes del mundo. Probablemente sea una de las religiones más grandes en número. Ahora, discípulos, creyentes, para hacer una diferencia, creer, hasta la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Así que yo quiero diferenciar, y no estoy queriendo juzgar a nadie, me estoy haciendo una reflexión sobre mí mismo. Yo quiero ser un cristiano, un discípulo de Jesús, porque hay una gran diferencia entre la gente que creen en Dios, creen que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo de María, creen que el Señor estableció su iglesia. Pueden creer muchas cosas, pero creer es una cosa y ser discípulo o creyente es otra. Y en ese sentido sí que quiero insistir en este punto, porque cuando hablo no quisiera prestarme a la confusión. Un discípulo de Jesús, para mí, no es quien cree, sino quien vive como Jesús enseña. No es ser cristiano una forma de culto. No es que nosotros oramos así, no es que nosotros creemos en esto, no es que nosotros practicamos lo otro, no es que nosotros hacemos tales fiestas, no se trata de eso. Se trata de una forma, un estilo, una manera de vivir. No tiene nada que ver
creer, en este caso, con ser un discípulo de Jesús. La historia que quiero llevar a estudio esta tarde con vosotros está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y leeremos desde el versículo 19, incluiremos hasta el 25. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán o les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hasta aquí la palabra de Dios. Voy a empezar por orden. Lo primero, muy importante, el hecho de que esto es como si hubieran pintado un cuadro, en tan poquísimos versículos, tantísimos detalles por parte del Evangelio de Juan. Lo primero que dice es que ellos estaban en un lugar cerrados. No es muy ligero que ponga esto. Hay varias veces que va a decir que están cerrados. Primero, para indicar que Jesús era capaz de entrar en un sitio cerrado, por detalle. Otro, también el sentimiento que ellos tenían. Se cerraban por algo, se ocultaban, se guardaban, cerrando en este caso las puertas. Y el otro punto del que quiero hablar es que estaban cerrados, tal y como dice aquí, por miedo de los judíos. Igualmente es fácil de entender. Este es el primer día que Jesús ha resucitado, el domingo. Ellos han escuchado a las mujeres, ya había un run run de que Jesús había resucitado, pero todos tenían que tener la experiencia de verlo. Y en este caso son los discípulos los que, muertos de miedo, permitidme esa expresión tan española, muertos de miedo, están cerrados a cal y canto por miedo a los judíos. Bueno, el miedo es una cosa muy corriente. ¿La población mundial en este momento tiene miedo? Sí. ¿Los gobiernos supongo que tengan miedo? Creo que sí. Si no son irresponsables, cosa que dudo, creo que sí. Una situación que no podemos controlar produce miedo. Los vecinos se enfadan cuando ven a otros vecinos salir a la calle y no salir sola y exclusivamente para cumplir la función de comprar o de lo que sea, o pasear al perro. Ahora habría que decir bienaventurados los que tienen perro porque ellos pueden salir a la calle. Una broma aparte. La realidad es que la gente tiene miedo. Tiene miedo porque este coronavirus, ahora, como la peste de no sé cuántos, como la fiebre bubónica, todas estas cosas han creado en su momento pánico en la sociedad, porque mientras podemos controlar las cosas, podemos controlar la economía, podemos controlar la salud. Mira, tengo la nevera con comida, tengo buena salud, vivo en un país donde hay ausencia de conflictos grandes, pues estoy tranquilo. Bueno, hay gente que tiene miedo aunque todo aparentemente esté bien y no tengan ninguna razón para tener miedo. La Biblia dice que el miedo lleva en sí castigo. Hay mucha gente que sufre profundamente miedo, miedo a cualquier cosa. Hay gente que tiene miedo a la decisión que tomen su pareja, sus hijos. Hay gente que tiene miedo de las personas que nos dirigen. Hay gente que tiene miedo que no le alcancen los ahorros. Hay gente que tiene miedo, puedes poner lo que quieras. El miedo es libre y hay tantos miedos como las circunstancias que a una persona se le puedan ocurrir.
¿A qué tienes miedo tú? ¿Tú tienes miedo a algo? Alguien me dijo en una ocasión, yo tengo miedo a la muerte. Y me lo dijo una persona a la que yo consideraba creyente. ¿Se puede tener miedo a la muerte o al dolor? Hombre, yo miedo a sufrir sí tengo. No me gustaría sufrir. Pero yo no tengo miedo si no tengo algo por lo que sentir miedo. Os he mencionado varias cosas. Hay gente que tiene miedo a cosas muy variadas. Algunas son internas y otras son externas. Las internas no las podemos controlar y las externas menos. Miedos que nos provocan la gente que amamos por sus acciones, en realidad son miedos nuestros, no de ellos. El miedo es un asunto del que os quiero tratar brevemente porque la respuesta está en el segundo punto. Jesús aparecía y desaparecía y cada vez que aparecía les decía, paz a vosotros, que es lo mismo que decir, tranquilos, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Temor y miedo no es lo mismo. Algunas personas no me entienden cuando yo digo que yo tengo temor de Dios. Ah, ¿tienes miedo a Dios? No, le temo. Dice el salmista, temed a Dios y dadle gloria. Entender quién es Dios, tratar de entender que es grande, que es sublime, que es excelso, que es inaccesible para nosotros, me hace saber que tengo que vivir de alguna manera sabiendo quién es Dios y quién soy yo. Miedo es una cosa distinta. Yo puedo tener miedo a personas, a circunstancias, animales, pero miedo a Dios no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener. El segundo punto es que Jesús menciona en 2 ocasiones la paz. La primera vez les dice, paz a vosotros, ellos se asustan, pero Él les dice, aquí tengo las manos, las llagas, y cuando ellos ven eso, se llenan de alegría y Él les vuelve a decir por segunda vez, paz a vosotros. Pero en este paz a vosotros va, no temáis. Mirad, en Mateo capítulo 6, versículo 25, Mateo refleja el discurso de Jesús que dice, no os preocupéis, que es otra acepción, no estar preocupado, no tengáis miedo de la comida que os va a faltar, no tengáis miedo de la ropa que no vais a tener, no tengáis miedo del día de mañana. Es uno de los temores más grandes. Miedo a desaparecer o miedo a que si permanezco, ¿qué voy a tener? ¿Cómo me voy a proveer? ¿Quién me va a cuidar a mí? La paz es un estado. La paz, la pax romana, era la imposición de la paz por medio del ejército y de la cultura romana. La paz helena o griega era una paz más cultural. La paz bíblica es la paz shalom, que es integral y no abarca solamente a esta vida, sino integralmente. Es decir, de tal manera que el Señor nos manda que no nos preocupemos de nada porque Él tiene cuidado de nosotros. Incluso os diré que el asunto de la paz hay que entenderlo según la expresión de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. El mundo en el que vivimos entiende la paz de una manera y muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir en esa paz. Nos acostamos sin sobresaltos, nos gusten más o menos las cosas en el medio de donde vivamos, pero podemos sobrevivir a ellas. Pero hay mucha gente que no teniendo ningún conflicto para estar preocupados en términos generales, viven con temor. Pero es verdad que hay otras veces que tenemos que vivir en circunstancias donde hay motivos suficientes para tener miedo. En ese contexto Jesús, antes de ir a la pasión, le dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como la da este mundo. La paz que da este mundo abarca a estas áreas de tu vida. La paz que yo te doy es integral, de tal manera que no debes de temer a nada por muy mala situación que tengas que vivir. De hecho, Jesús iba a vivir en ese momento su pasión y Él les hace entender que no tiene miedo. Es más, les dice, no os preocupéis, me voy y vuelvo. Ese me voy y volveré es muy reconfortante y muy tranquilizador. No como el mundo la da, en esta hora de la prueba, no es un mantra que podamos repetir. Yo no creo en una paz que porque yo estoy diciendo tengo paz, tengo paz, tengo paz. Hay una antigua canción que la cantamos de forma muy bien adaptada con la música moderna, incluso como un negro espiritual, que dice: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Bueno, dicen que quien compuso esa canción acababa de recibir la triste noticia de la pérdida de sus hijos o sus hijas, no recuerdo exactamente, en un naufragio. Y quien escribía la carta era la madre de las difuntas niñas, de las hijas, y daba a entender, estate tranquilo, todas están a salvo. Dice, todos a salvo. ¿A salvo? ¿Muertas? Sí. De eso es de lo que os estoy intentando hablar. Creer es una cosa, ser discípulo de Jesús es otra. Deberían de estar juntas, pero el amor y la fe son experiencias, no son conceptos, son estados reales. Después de darles la segunda vez la paz, les dice, os envío. Hermanos y amigos, hemos sido enviados como Jesús fue enviado. Jesús aceptó el mandato de su Padre de venir a este mundo para salvarnos. Y Él le dice a sus discípulos, como a mí me envió el Padre, así os envío yo. Nosotros tenemos que entender que después de que hemos experimentado esta pérdida tan horrible como era el miedo, después de habernos llenado de confianza, después de haber sentido el perdón y la paz de Jesús, somos los mejores delegados, los mejores agentes para poder comunicárselo a nuestros semejantes. Hermanos y amigos, esto no es cuestión de ser pastor. Esto se trata de ser discípulo de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, eres un agente de influencia al mundo en el que vives. Tu familia, tus amigos, tus vecinos. No tienes que estar predicando como un sermón en el desierto, no. Tienes que vivir con la confianza, con la esperanza que da Jesús. Vivir al estilo de Jesús. Temiendo a Dios, en el buen sentido, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Y eso es el mejor testimonio de nuestra fe. Y ahí vendrá la pregunta, ¿y tú por qué eres así? Pues porque creo en Dios, porque confío en Dios, porque mi esperanza está puesta en Dios, que es mi Salvador. No solo el Señor los envía, sino que, como habéis visto, sopla. Recibid el Espíritu Santo. La experiencia de estar cerrados les va a durar mucho, Van a recibir varias veces el mensaje, van a ver a Jesús varias veces atravesando las paredes, los lugares donde estaban ellos cerrados, incluso hasta el día de Pentecostés. Creyentes había tenido Jesús seguidores muchos, discípulos el día de Pentecostés solo quedaban orando y esperando al Espíritu Santo 120, según dice los Hechos de los Apóstoles. Y el cuarto y último punto es el perdón. Este es un punto delicado para explicarlo, pero me voy a atrever. Voy a explicar lo que creo y según leo en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia
que el único que puede perdonar pecados es Dios. No podemos creer que ningún hombre tiene autoridad, ni siquiera delegada, para perdonar a nadie. Creo que eso nadie lo discute, todos estamos de acuerdo. Incluso aquellas personas que puedan creer que una persona religiosa puede impartirle el perdón de los pecados, tiene que entender que eso solamente lo puede hacer Dios. Porque cuando Jesús, en varias ocasiones, delante de los fariseos, sanaba a alguien, antes le decía, tus pecados te son perdonados. Y automáticamente los fariseos levantaban la voz y decían, ¿cómo? Solo Dios puede perdonar pecados. No es equivocado, es verdad. Solo es Dios el que puede perdonar pecados. Hermanos, sacar un texto de contexto es un pretexto. Si nos fuéramos a Mateo capítulo 16, versículo 19, veríamos que el Señor, en esa conversación con Pedro, que no hay que sacar de contexto, primero, en Mateo capítulo 16 dice el texto que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, unos que Elías, otros que tal, otro que uno de los profetas, otro... Y él hace la pregunta más directa y pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí Pedro, ese Pedro que en otra ocasión Jesús le tiene que decir, quítate de mi lado, Satanás, que tienes tu mirada en las cosas de esta vida nada más. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, emocionado y agradecido, dice, y tú también eres muy bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has entendido que yo soy el Mesías, no te lo ha revelado nadie de carne y sangre. No es una cosa que se aprende en la escuela dominical, no, en la catequesis, no. Eso o se entiende o no se entiende. Y entonces le dice, y tú eres Pedro, una piedra. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca? La roca no puede ser otra que Jesús y el descubrimiento de que Él es el Salvador. Así que este es el mensaje. Id y predicarle a todo el mundo el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, el que crea en Él, el que entienda su salvación, el que comprenda que es salvo por gracia, por los méritos de Jesús, entonces el cielo ha venido a la tierra. Siguiendo el texto, ¿quién perdona los pecados? Entonces, Dios. ¿Cómo y qué medios usa? Pues el medio es por medio de ti, por medio de mí, por medio del otro que ha creído en el Señor, que ha experimentado el ser un discípulo de Jesús, que ha entendido que el Señor ha entrado a su casa cerrada a cal y canto por miedos y ha entendido que la paz de Dios le ha inundado y el perdón de los pecados es la experiencia verdadera. Eso le lleva a ser el mejor mensajero. Cada uno ve o habla como le va en la feria, ¿verdad que sí? Una expresión. Hablamos lo que hemos visto, hablamos lo que sentimos, se nos nota, olemos, somos grato olor de Cristo a los que se salvan y un mal olor a los que se pierden. Esta es la expresión de al que le remitiereis los pecados. Sería terrible que una persona pudiera decir, no te perdono. ¿Quién conoce la conciencia de la gente? ¿Quién sabe ese propósito de enmienda? ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede perdonar? Nada más que el que conoce los corazones. ¿Y quién sabe si es perdonado? Sino aquel que se arrepiente de veras y sabe el perdón que le ofrece Jesús. El perdón es un asunto de Dios y tener conciencia de pecado también. Quiero terminar recordándoos entonces los 4 puntos muy rápidamente. En primer lugar, los discípulos estaban cerrados por miedo y nosotros solemos estar muy cerrados tanto por miedos, por prejuicios, por malas informaciones, por... ¿Sigo? Tenemos miedos. Decía el salmista, líbrame
de mis temores. Líbrame de mis enemigos. Esos son unos enemigos. A veces pensamos que los enemigos son de carne y hueso y a lo mejor el mayor enemigo vive en nosotros, manifestándose en nuestros miedos, en nuestros prejuicios, en nuestras inseguridades. En segundo lugar, Jesús viene y dice: no te juzgo porque tengas miedo. La paz sea contigo. El libro de Hebreos nos dice que el Señor se puede compadecer de nosotros, porque nos conoce, porque pasó lo nuestro. En tercer lugar, les dice que reciban el Espíritu Santo. De eso hablaremos otro día. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no un día ni dos, sino siempre. Y hay veces que el Señor viene y derrama una doble porción de su Espíritu sobre nosotros. Y recordad, tus pecados y los de todo el mundo vienen del perdón de Dios, pero tú eres un agente de perdón. Tú puedes retenerle los pecados a la gente o perdonárselos. Claro, me estás entendiendo muy bien. Tú no tienes poder para decir yo te perdono. No, no. Declarándoles el plan de salvación, las personas pueden entender el perdón de Dios y lo ven en ti. Y lo ven en ti. Que Dios te ayude y que me ayude a ser de los que ven a Jesús, que haya entrado Jesús en tu vida, que haya irrumpido, que te hayas regocijado al haber sentido su perdón y su amor y que seas un agente de salvación para este mundo. Quiero terminar orando. Señor, te damos gracias por poder dirigirnos a ti ahora, recordando primero que todo a la familia de los difuntos, de nuestros hermanos, amigos y del resto del mundo que lloran a sus seres queridos en estas circunstancias tan difíciles. Muy especialmente quiero mencionar a las familias de nuestros hermanos que han perdido a sus seres queridos y que los lloran, que tú enjugues las lágrimas de sus ojos y que les des el consuelo que viene de ti. Nosotros podemos acompañarles, pero tú eres el que consuela a los que están en aflicción y en tristeza. Oramos por nuestro mundo alrededor. Quiero pedirte por los familiares, por los enfermos en este momento en el hospital, en su soledad, por los que cuidan, los sanitarios, todos y cada uno de ellos, los transportistas, los policías, los bomberos, los farmacéuticos, las personas que están en los supermercados, que son personas que están ahí exponiéndose y trabajando. Señor, como me gustaría que me trataran a mí, así quiero pedirte que les trates tú y que seamos capaces de tratarlos. Bendice, Señor, a nuestro país, bendice a nuestros gobernantes que gobiernen con temor de Dios, pensando en que un día todos seremos juzgados por nuestros actos. Mientras tanto, Señor, te pedimos y te suplicamos que a todos nos des tu paz, la paz que el mundo no da, esa paz que dice el apóstol Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Señor, te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y sobre mí, y ponga en nosotros su paz. Te lo pedimos por Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.